Muy buenas, mi nombre es José Antonio Caballero Medina. El día de hoy me han tocado unos temas sobre la punibilidad como elemento del delito y la punibilidad como consecuencia del delito, penas y medidas de seguridad. Estas son consecuencias jurídicas del delito. Pero primero tenemos que abundar en ese tema de la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? Para descartar esto, en nuestro medio, con palabras sencillas, la punibilidad se refiere a la capacidad de una conducta para ser castigada por la ley. En otras palabras, se trata de la posibilidad de imponer una sanción legal a una persona que ha cometido el delito o la falta. Simple. No es esto lo más que, como indican los autores, la punibilidad se refiere a la capacidad de una conducta de ser castigada, imponer una sanción legal a quien ha cometido un delito o falta. La punibilidad está determinada por la gravedad del delito, la intención del autor y otros factores que pueden influir en la decisión del juez de imponer una pena. Para el doctor Matabella y Aníbal de León señalan que dentro de la teoría del delito, la punibilidad plantea la discusión sobre si la pena debe ser considerada como un elemento constitutivo del delito o bien como una consecuencia del mismo, o sea, una consecuencia del delito. Desde los inicios de la construcción dogmática del delito hasta la actualidad, no se ha alcanzado una postura única, pero sí ha consolidado corrientes claramente diferenciales, que es la punibilidad como elemento del delito y la otra corriente, la punibilidad como consecuencia del delito. Analizaremos el primer punto, la punibilidad como elemento del delito. Los autores, quienes sostienen esta posición, consideran que la conducta humana para ser delito debe reunir las características típica, antijurídica y de culpabilidad, pero además debe estar sancionada con una pena. En este sentido, la punibilidad es vista como un elemento esencial del delito. Los autores Jimena Ursúa, Cuello Calum afirman que lo que caracteriza al delito es punibilidad, siendo este rasgo uno de los más destacados. De acuerdo con esta postura, no basta con la acción de que sea antijurídica culpable, debe tener además de ser punible. Para ello, algunos tratadistas reducen su definición del delito a este criterio esencial. Por ejemplo, el profesor Rossi de la Universidad de París señala que el delito es simplemente todo acto señalado como una pena. Entonces encontramos que la punibilidad, elemento del delito, es aquella que, como indican los juristas, tiene que tener antijuricidad y culpabilidad. Entonces, damos el propuesto de que existen estas teorías. La verdad, podemos decir que dentro de sus características podemos encontrar que es subsidiaria respecto al delito. No todos los delitos conllevan automáticamente una pena. La punibilidad depende de que se cumplan ciertos presupuestos legales. Temporalidad. La punibilidad puede estar condicionada por la vigencia de una ley. Por ejemplo, un delito consumado antes de que se establezca una nueva ley más grave no puede ser sancionada retroactivamente si la ley de la pena es más severa. Este es el principio de legalidad relativo a la persona. Algunos sujetos, como los menores de edad o quienes son imputables, pueden cometer conductas delictivas, pero no ser punibles según la ley.
dependencia de la acción del Estado, la punibilidad requiere que el Estado tenga la facultad y la voluntad de perseguir y sancionar el delito. La función de la punibilidad es la protección social y preventiva que permite al Estado que pueda prevenir delitos futuros. Es un instrumento de justicia. Condición que también la punibilidad puede ser negativa, puede existir sin punibilidad, no se impone una pena. Entonces entendemos esta parte como la parte de la punibilidad. 2. La punibilidad como consecuencia del delito. Entonces, la punibilidad como consecuencia del delito es que esta segunda corriente nos indica que la doctrina sostiene que la punibilidad no es un elemento del delito, sino una consecuencia lógica de su existencia. Entonces, regresando con Fontán Balestra, define el delito como la acción típicamente antijurídica y culpable, considerando la pena como una consecuencia. Para von Boslitz afirma que el delito es un hecho al que el orden jurídico asigna una pena como consecuencia natural, ya que no puede hablarse del delito sin referencia a esa sanción. En Guatemala encontramos al maestro Dr. Palacios Mota, que incluye en su definición tanto las penas como las medidas de seguridad, pero reconoce que la sanción penal debe entenderse como consecuencia y no como un elemento del delito. Por su parte, Rodrigo Cabezas sostiene que desde el punto de vista estático, la pena es simplemente consecuencia primaria del delito, ya que el delito es presupuesto necesario para que exista la pena. Entonces, la corriente de la punibilidad como consecuencia del delito no solo es un hecho, sino que genera la posibilidad de que el Estado aplique una sanción y que la punibilidad es el resultado jurídico del hecho delictivo. Dentro de las características encontramos que la punibilidad solo puede existir si hay delito. Sin la existencia de un hecho delictivo no hay consecuencia jurídica. La finalidad preventiva y retributiva. La punibilidad cumple una doble función de prevenir y retribuir, dice esta corriente. Puede ser inmediata o diferida. Inmediata cuando la ley establece sanciones automáticas y rápidas. Diferida cuando se requiere un proceso judicial para determinar la pena. Entonces nos encontramos esta parte. Incluso también nos habla de las medidas de seguridad que hablaremos más adelante. Dentro de nuestro marco encontramos también que dicha forma, la pena es un factor muy importante. La pena es uno de los instrumentos más característicos del Estado de Guatemala para garantizar el cumplimiento de sus normas. La función se le asigna a la pena depende directamente del papel que cumple el Estado, existiendo una relación valorativa entre ambos. Primero, su función de la pena refleja y sostiene la función del Estado. Por ello, el fundamento de la pena se encuentra en la Constitución, que establece límites y criterios sobre cómo ésta puede aplicarse una sanción. Evolución histórica. Hablemos del derecho penal y de la pena. En los estados liberales, el estado liberal, la pena tenía una doble función de prevención y retribución, evitar que los individuos cometieran delitos y castigar al culpable como respuesta al delito. Estas funciones respondían a consecuencias y concepciones sobre la naturaleza humana. Algunos
autores con una visión utilitarista y otros con una visión moralista. El Estado social o intervencionista dice que la pena se orientó hacia la lucha de la criminalidad buscando controlar el aumento de los delitos debido a los cambios sociales, económicos, como la industrialización y la formación del proletariado, derecho penal totalitario. Con el aumento de la intervención estatal, la pena se convirtió en un instrumento del Estado, utilizado como un arma dentro del control social. El Estado democrático de derecho dice que en el contexto actual el derecho penal y la pena se enfocan principalmente en prevenir delitos, garantizando al mismo tiempo los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. La pena no busca la represión absoluta, sino proteger los bienes jurídicos y asegurar la convivencia social dentro de los límites constitucionales. La función de la pena busca disuadir a la sociedad en lo general del comportamiento delictivo mediante la intimidación que genera la sanción penal. También otra característica es efecto positivo de la existencia del derecho penal. Entonces encontramos que la relación con la teoría del delito también tiene su base en la Constitución, pues establece los límites para la aplicación de la pena y determina los elementos mínimos que debe concurrir para que un comportamiento sea punible. Dentro también el otro tema a analizar son las medidas de seguridad. Pero primero, abordando en el origen histórico de la pena, en la antigüedad muchos autores, muchas personas indicaban que pendus era latín peso, pon, sánscrito, pureza o valores, ponos en griego, trabajo, fatiga, y poena en latín era el castigo. Tal y como narran Von Bolis, la pena es el mal que el juez inflige al delincuente por un delito. Santiago Miru, la pena es una consecuencia jurídica del delito consistiendo en la privación o restricción de ciertos bienes jurídicos. Para Matabella, la pena es una consecuencia jurídica establecida por la ley consistente en la privación o restricción de bienes jurídicos por el órgano jurisdiccional de la pena. Dentro de las características de la pena encontramos el castigo, una consecuencia jurídica, determinación, proporcionalidad, flexibilidad, ética y moral. Dentro de las medidas de seguridad encontramos que Matabella indica que es la aplicación y determinación de prevenir futuros delitos, completamente la función de la pena. Su origen histórico puede rastrearse hasta tiempos antiguos. En las leyes primitivas, como la ley de las 12 tablas, se aplicaba la medida eliminatoria para delincuentes reincidentes como la pena de muerte. En las leyes de la India se asignaban trabajos obligatorios a los vagos y se establecían tutores a los menores que no tenían padres. La escuela positiva analizó la personalidad delincuente y su peligrosidad, no solo el delito cometido. La medida de seguridad se convirtió completamente en la pena orientadas a la prevención y a impedir que los individuos peligrosos cometieran los delitos. Como el principio de peligrosidad de criminal fueron sistematizados por autores como Federico Pupella, integrado la idea de que no solo el acto, sino la propensión del individuo ajustaba dicha medida, ¿verdad? Actualmente se reconoce como la función del Estado en relación de la criminalidad no solo debe limitarse a la represión, sino incluye prevención, resocialización y control del individuo. Para Félix Gritto, la esencia de la peligrosidad está en la condición especial de la persona que puede reincidir en el delito, no simplemente en la posibilidad abstracta. En relación de la pena y medidas de seguridad, son preventivas y buscan proteger a la sociedad. Ambos instrumentos deben ser aplicados dentro de los límites legales, tal y como se indica en nuestros artículos del 85, que dice que quiere decir una vez impuestas solo deben revocarse o reformarse cuando efectivamente ha desaparecido la causa o el estado de peligroso
que los motivos, así como el artículo 85 penal establece que las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado, salvo posición expresa de la ley en contrario, como los que son ingresados al Federico Mora hasta que se recapaciten y por medio de una evaluación médico-psiquiátrica, estos ya son reivindicados y pueden socializar, y estos a través de un informe pueden volver a la sociedad o cumplir la pena que se les fue asignada por dicho tribunal. Entonces, este sería todo.